economista Alberto Bernal. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en su programa. Mil saludos a la mesa y a la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, estamos muy preocupados con la situación económica del mundo. Una situación inflacionaria supremamente grave que se nota en el país que ha sido siempre más juicioso en el manejo de su economía, que son los Estados Unidos. Europa también tiene problemas serios. El mundo tiene problemas económicos serios. ¿Qué nos puede contar usted sobre el particular, economista? Pues doctor Fernando, yo creo que esta semana es una semana importante porque si la memoria no me falla, el jueves el Departamento de Estadísticas de Estados Unidos va a publicar el dato de crecimiento de Estados Unidos del segundo trimestre. Y lo más probable, según los modelos que manejo yo, doctor Fernando, es que tengamos un crecimiento negativo de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre comparado con el primer trimestre. Y si eso llega a suceder, doctor Fernando, va a ocurrir en el mundo algo que se llama una recesión técnica. Y quiere decir que Estados Unidos tiene 2 trimestres seguidos en los cuales crece por debajo del 0%, pero no en términos de año a año como hablamos en Colombia, sino en términos de trimestre a trimestre. Entonces me disculpan lo técnico que me tengo que poner, doctor Fernando, pero es importante que la audiencia entienda esto. Estamos entrando en una recesión técnica y eso es importante para el mundo, porque estar en una recesión técnica es como, para utilizar una metáfora médica que me gustan a mí tanto, doctor Fernando, es como que usted esté con una gripa bien fea y si sale por la noche y le coge el frito, va y se le vuelve pulmonía. Entonces es importante que tengamos en cuenta que los riesgos para la economía se han incrementado en una forma importante porque estamos viviendo con una serie de choques externos muy importantes, la guerra entre Ucrania y Rusia, pues todavía los efectos complicados de la pandemia, sobre todo para la economía de China, esa política totalmente irracional que está siguiendo China de tratar de destruir el virus, que eso pues básicamente no se puede hacer, doctor Fernando. El COVID usted no lo puede destruir, es como decir que vamos a destruir pues el cáncer, eso no va a pasar. Entonces digamos que esas políticas ilógicas de China, de la dictadura de China, también están afectando fuertemente a la economía global, ¿no? Entonces pues estamos en esa situación y por eso tenemos unos mercados más estresados y tenemos unas monedas mucho más devaluadas, etcétera, ¿no? Unas monedas más devaluadas, pero relativamente como las monedas siempre se devalúan con respecto a otras, tenemos un dólar más fuerte. Aquí en América hablan de la gran devaluación de Argentina, de Chile y de Colombia, pero al mismo tiempo el dólar vale más en esas economías. Y en los Estados Unidos hay actividades que han aumentado, cuyos precios en bienes y en servicios han aumentado sensiblemente, pero tenemos noticias de crecimiento en la población ocupada. Tenemos noticias contradictorias. ¿Va a prevalecer entonces la noticia final de la caída en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y de un segundo trimestre en recesión, es decir, en una recesión técnica? Yo creo que esa va a ser la noticia más importante, doctor Fernando, y eso va a tener un efecto en algo que también es muy relevante, que también está pasando esta semana, doctor Fernando. Esta semana es la reunión del Banco Central de Estados Unidos. Y lo más probable es que el Banco Central de Estados Unidos tenga que subir la tasa de interés en 0,75, en 75 puntos básicos, que sería un incremento fuerte. Y lo va a hacer, doctor Fernando, porque pues, la inflación está muy alta y desafortunadamente yo sigo pensando que gran parte del problema inflacionario que está viviendo el mundo está atado a cosas que realmente no tienen mucho que ver con el exceso de demanda, sino más bien con problemas de las cadenas de valores y
y la guerra de Ucrania y Rusia, etcétera. Digamos, para mí el 30% del problema inflacionario del mundo es demanda y el 70% es de oferta. Y pues desafortunadamente, doctor Fernando, la Reserva Federal no puede hacer absolutamente nada para cambiar la visión de los chinos de tratar de acabar el COVID, de destruirlo, pues eso no lo pueden hacer. Y dos, tampoco puede hacer nada para que Putin se salga de Ucrania. Entonces, digamos que se le está pidiendo a la Reserva Federal que controle un problema que no puede controlar. Pero, doctor Fernando, esto es como en la vida, que es que a veces la vida lo pone a uno con dilemas. El Banco Central de Estados Unidos podría decir, pues vea, yo la verdad no voy a hacer nada porque no tengo cómo lograr que se salga Putin de Ucrania. Entonces no voy a hacer nada. Pero si no hace nada, se deterioran más aún las expectativas inflacionarias y ahí sí se vuelve el problema de inflación un problema extremadamente complicado, porque, digamos, se vuelve inercial la cuestión. Entonces, a pesar de que no tiene los instrumentos adecuados para luchar contra lo que está pasando, doctor Fernando, pues la Reserva Federal tiene que subir las tasas de interés. Y eso es lo que va a pasar hoy. Entonces, eso además también obviamente es un evento que pone más vientos en contra para la economía global, porque si usted sube el costo de endeudamiento, en Estados Unidos se sube el costo de endeudamiento en todas partes. En Colombia, en Brasil, en México, en Chile, en Argentina, en Turquía, etcétera. Y eso pues es una realidad. Y pues tenemos que entenderlo y lidiar con eso y entender que pues a veces en la vida pasan cosas que no necesariamente le gustan a uno, pero pues es lo que hay. Es lo que hay. El último aumento que hizo la Fed de la tasa de interés fue de 0,75, ¿no es cierto? No nos está traicionando la memoria. Efectivamente, doctor Fernando, fue 0,75 también, entonces sería el 0,75 acá adicional. Yo, la apuesta mía, doctor Fernando, a mí me pagan por tratar de pronosticar el futuro, hágame el bendito favor, pero bueno, es el trabajo que hay que hacer y pues lo hago de la mejor forma posible, teniendo perfectamente claro que es imposible de lograr, porque mañana puede pasar cualquier cosa. Pero lo que dicen mis modelos es que la Reserva Federal debería subir las tasas de interés hasta 3.25% nominal. Eso va a pasar en noviembre de este año. Y yo creo que ahí deja de subir las tasas de interés la Reserva Federal, porque ahí van a pasar dos cosas. Uno, ahí vamos a estar en un proceso de desinflación más fuerte, esa es la primera cuestión, y dos, la economía pues va a estar muy seguramente en recesión. Deflación, y la deflación muy probablemente sea recesión, y la recesión sea, entre otras, caída de los empleos. Pero los empleos vienen bien en los Estados Unidos, ¿no son las noticias que tenemos? Viene muy bien, doctor Fernando, y eso es una de las razones por las cuales, mire, yo publiqué un documento sobre mi visión de Estados Unidos hace unas 2 o 3 semanas, y le puse el título del documento, le puse el siguiente título en inglés, le puse la recesión del no pidamos postre. Déjenme le explico qué es lo que quiero decir con eso. Lo que yo estoy sintiendo que está pasando en Estados Unidos es lo siguiente: hay mucho empleo, los empleados están tranquilos, pero está subiendo mucho el precio de la comida y mucho el precio de la gasolina, y está subiendo el precio del seguro del carro, una cantidad de cosas que están subiendo, pues obviamente porque hay más inflación. Entonces, pues el cheque alcanza para menos. Pero lo que sí pasa, doctor Fernando, es que si usted trabaja en una compañía donde faltan empleados, usted está más tranquilo desde el punto de vista del riesgo de que lo vayan a despedir. Entonces, cuando el padre de familia o la madre de familia están más tranquilos, aunque no los van a despedir de su empleo, esa familia no deja de salir a comer en familia. Por ejemplo, se van a un miércoles por la noche a disfrutar en familia en un restaurante. Pero cuando llegan a ese restaurante, lo que no hacen, que estaban haciendo hace 6 meses, es pedir postre. Porque como está más caro, entonces comen, pero no piden postre. Y se ahorra con eso por ahí un 15% del costo de su cena familiar.
Entonces no sé si me explico. Lo que hay es Sí. actividad todavía fuerte, pero se está gastando menos. Y por lo tanto, eso va a generar una recesión, pero quizás lo más probable es que sea una recesión leve. No que genere mucho desempleo ni nada de estas cosas, sino que las familias dicen, hombre, si nos vamos, vámonos de vacaciones, sí, pero no nos vamos 10 días, nos vamos 6 días para ahorrar un poco. Entonces esa clase de actitud es lo que estoy sintiendo yo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, porque en los Estados Unidos en este momento, ¿cuál es el nivel de la inflación, Alberto? 9.1% año a año, doctor Fernando, imagínese. 9.1%. Esto no tenía Una barbaridad. antecedentes en mucho tiempo. Nos toca devolvernos hasta los 70, doctor Fernando, para ver esos números. Es decir, hace 50 años. Exactamente. Bueno, 9.1%. Y esa inflación es transmisible a los demás países del mundo porque los Estados Unidos de alguna manera manejan la economía mundial y lo que pasa en los Estados Unidos tiene efectos en otros lugares, en Colombia, por ejemplo. Efectivamente, y también hay un componente y eso es una de las razones por las cuales hay tanta incertidumbre en el mundo. Lo que pasó lo que ha pasado pues en varios países, en Sri Lanka, etcétera, etcétera, pues que es que la inflación de alimentos es muy, muy complicada. Y esa inflación de alimentos sí tiene mucho más que ver, no con Estados Unidos, sino con el déspota del Putin, porque gran parte de los fertilizantes que se utilizan alrededor del mundo vienen de Ucrania y de Rusia, y gran parte del trigo también viene de Ucrania y de Rusia. Y con la actitud de destruir la estabilidad global del señor Putin, pues se generaron unos incrementos muy, muy agresivos en los costos de los alimentos, y eso está pegando mucho en todas las economías globales. En todas las economías globales vamos a ver qué efecto produce el acuerdo de Estambul que acaba de celebrarse para permitir que por lo menos una parte importante de los trigos y de los cereales en general ucranianos puedan llegar a los mercados del mundo, ¿verdad? ¿Hay esa expectativa? Exactamente. Hay esa expectativa digamos que los mercados, doctor Fernando, en cierta forma ya se anticiparon un poco a esto. Ellos ya están esperando una caída, perdón, los mercados ya, digamos, disminuyeron otra vez el precio del trigo en mercados mayoristas a los niveles de antes de la guerra, pero todos esos ajustes de los precios mayoristas se demoran un momento en llegarle al consumidor final. Entonces yo creo que todavía tenemos una serie de meses bastante complicados para con los precios de los alimentos, desafortunadamente. Bueno, pero esperemos que sí se cumpla y que no se ponga en riesgo con los últimos bombardeos. Un acuerdo que ha sido celebrado por el mundo entero. El acuerdo que permite que Ucrania ponga en su mercado su inmensa, su gigantesca producción de cereales, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y entonces, en Colombia, ¿qué tendríamos que esperar en materia del precio del dólar, que en los últimos días ha estado bastante razonable en su comportamiento? Se paró. ¿Eso puede seguir así? Pues Dios quiera, doctor Fernando, ahí eso sí está en manos del señor presidente electo Petro. Aquí tenemos que entender que el gran parte de la incertidumbre que llevó a la moneda a los niveles que la llevó está atado a los posibles mensajes que deje Petro sobre el petróleo, y pues doctor Fernando, yo creo que ojalá que el señor Ocampo, el ministro Ocampo, tenga alguna capacidad de gestión con Petro y logremos salirnos de esa barbaridad que todavía sigue como riesgo de pues destruir el futuro de Ecopetrol.
Usted y yo hemos hablado mil veces de eso, doctor Fernando, pero es importante recordárselo a la audiencia. O sea, ¿qué estamos haciendo? Colombia produce el 0.2% de todos los gases de efecto invernadero en el mundo. ¿Para qué diablos vamos a destruir la industria petrolera que nos genera regalías, impuestos, bienestar, por una terquedad mal entendida de este señor? Pues no sé, yo no sé si es que él sueña con que le den un premio en Dinamarca o qué, pues el que más cuida el ambiente, pero él no está haciendo absolutamente nada. O sea, es como sucidar, destruir el futuro de Colombia para que la gente en Miami pueda seguir andando en camionetas de gigantes que gastan gasolina, pues absurdo, cuando un norteamericano, o sea, Alberto Bernal viviendo en Estados Unidos, doctor Fernando, yo gasto 18 barriles de petróleo al año, promedio, en todo lo que gasto, en aviones, en carros, en electricidad, etcétera. Un compatriota mío en Colombia gasta 2. ¿A qué me van a subsidiar a mí mi capacidad de contaminar el mundo y dejar pobre a Colombia? Son cosas que uno no entiende, doctor Fernando, de estas personas tan ideológicas como Gustavo Petro. Pero bueno, ojalá las personas más lógicas dentro del partido de Petro, pues logren, aunque sea, disminuir un poco la necedad del presidente electo con eso, ¿no? Y si llega a pasar eso, pues de golpe no se nos va para tan el diablo el peso colombiano, ¿no? Pero pues yo sigo muy preocupado, doctor Fernando. A mí me parece que los mensajes que ha dado Petro, así que diga uno que lo dejen uno muy tranquilo, pues definitivamente no. Definitivamente no. Esperemos que las cosas vayan mejor de cómo están llegando. Esperemos que sí. Alberto Bernal, un abrazo muy estrecho y de nuevo nuestros agradecimientos por el invaluable aporte que usted hace al conocimiento que tenga nuestra gente de los grandes fenómenos económicos de los Estados Unidos y del mundo entero. Doctor Fernando, para mí como siempre un placer estar con usted. Mando un gran abrazo, 1000 saludos a la mesa, 1000 saludos a la audiencia y estamos en contacto.